Bienvenidos a una nueva misión de Miradas, el reino de Dios desde diferentes perspectivas. En cada programa tenemos una entrevista con un invitado especial. En el día de hoy nos visita Gabriel Valerini. Él es pastor, especialista en bioética, licenciado en teología, profesor. Así que te invito a que podamos conocerlo más en los próximos 30 segundos y luego nos metamos de lleno en el reportaje para poder ver, analizar y sacar conclusiones. De lo bien que le hace a un país poder tener leyes que respeten la vida y la vida de todos los humanos nacidos y también concebidos por nacer. La cantidad de argentinos que hoy se ponen de pie y le dicen sí a las dos vidas. Una mujer embarazada asiste al sistema de salud es para que el Estado le ayude a poder dar a término y dar a luz a su hijo. El aborto es contrario a todos los códigos deontológicos de la medicina. El médico se formó para hacer el bien y no para hacer el mal. Bueno, aquí estamos con nuestro entrevistado del día de hoy, Gabriel Valerini. Como dijimos en la introducción, él es pastor, especialista en bioética, además licenciado en teología, profesor. Gabriel, has ejercido el ministerio pastoral por más de 20 años junto a tu esposa. Bueno, hay muchos títulos, no sé cómo presentarte, pero también sos una persona muy querida y conocida también. Y bueno, quiero darte la bienvenida y agradecerte por estar con nosotros en esta nueva emisión de Miradas y por compartir juntos este espacio. Es un gusto, Néstor, un gusto poder charlar juntos ahora y poder tomarnos este tiempo. Un gusto para mí. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Justamente en la introducción yo compartía que vos llevás más de 20 años, llevaste trabajando con el pastorado, con la iglesia, pero de repente hace 2 años hubo un cambio, un clic, ¿no es cierto?, que te hizo empezar a levantar más fuertemente la bandera de las dos vidas, la bandera de la defensa de la familia, de los valores cristianos dentro de la sociedad. Yo quiero que nos compartas un poquito cómo fue tu experiencia, qué es lo que te llevó a hacer ese clic y a dar ese cambio tan profundo que además te llevó a difundir este mensaje en los medios, tanto nacional como internacionalmente. ¿Cuál fue el clic? ¿Cuál fue la experiencia que te marcó, que te llevó a eso? Bueno, el tema es un tema de análisis interesante que tiene que ver con una vivencia personal, pero también con una circunstancia a nivel nacional en nuestro país y que tiene una veta, por supuesto, eminentemente de vocación, de servicio, de ministerio. Con mi esposa nos conocimos en el seminario teológico y es así que ambos, respondiendo al mismo llamado, desarrollamos un ministerio pastoral y docente, los dos somos docentes, por más de 20 años. Paralelamente a esto, yo me formé también en la universidad en bioética, en una disciplina que hace décadas, cuando empecé a incursionar en esas temáticas, no tenía interlocutor evangélico, nadie con quien hablar y que me entendiera de lo que estaba haciendo, porque la bioética era, digamos, una disciplina conocida por pocos, ignorada por muchos y sobre todo dentro del ambiente evangélico. Pero yo seguí, por otro lado, trabajando secularmente en el hospital, haciendo bioética, y cuando de repente en la agenda nacional se instala un tema que yo lo venía trabajando desde hace décadas, como es el tema de la despenalización del aborto, era de alguna manera, es decir, yo en silencio ya estaba entrenado, ya estaba preparado, ya venía trabajando desde hace años. Entonces, de alguna manera, cuando este tema se instala en los medios, empecé a jugar con la pelota que siempre jugué, ¿no? Entonces me fue muy fácil encontrar argumentos, participar de debates y empezar a poder compartir todo ese saber con
en distintos ambientes, ¿no? Simultáneamente a eso se dio dentro mío un cambio y un llamado, si se quiere, entendido por algunos y no entendido por otros, de empezar a tener un enfoque y una mirada diferente. Ya algo cambió en mí, que empecé a sentir con el mismo peso del llamado pastoral que sentí años atrás, empecé a sentir carga por temas de agenda pública. Y empecé a cambiar, digamos, el auditorio local. Yo no me daba cuenta, pero cuando predicaba en la iglesia, de repente no le estaba hablando a la ovejita y al hermano, a la hermana que estaba ahí, estaba hablando no al micro, sino al macro, le estaba hablando al sistema. Estaba metiéndome en temas que trascienden el escenario local. Fue todo un proceso, ¿no?, que se vino dando. Y de alguna manera tengo ese sentir de poder estar compartiendo y desarrollando los mismos valores del Evangelio, pero linkeados, fusionados a temas que tienen que ver con la agenda pública y con la agenda nacional. Exactamente, y vos justo mencionaste algo, ¿no? Que fue ese proyecto, ¿no?, de legalización del aborto y todo el movimiento que causó dentro también de la iglesia evangélica y esa manifestación tan grande del pueblo evangélico hacia las autoridades, hacia la sociedad, y ese levantar esa bandera de las dos vidas, ¿no? Y creo que hubo un cambio radical en eso. ¿Cómo ves vos la situación hoy con respecto a este tema? Al tema de la legalización del aborto, al tema también de la posición de la sociedad frente a las dos vidas. Yo creo que se instaló la frase de las dos vidas. Hoy nosotros lo mencionamos y automáticamente todo el mundo lo identifica. Creo que eso fue muy importante, el paso del pueblo evangélico. ¿Vos cómo lo analizás? Lo que sucedió y cómo está la situación hoy. Bueno, lo que sucedió fue maravilloso. En el 2018 hubo una fuerte convocatoria a todo ese sector, siendo cristiano, no cristiano, a ese sector de la ciudadanía, en defender el valor de la vida, ¿no? Es decir, la vida es un valor inherente, intrínseco al ser humano. El hombre tiene dignidad como persona, la vida es incuestionable, comienza en el momento de la concepción, de modo que a todo ese sector, y fuertemente cristiano, conservador, empezó, frente al avasallamiento de un sector progresista, de un sector que es contrario a la vida, que quería instalar la pena de muerte para los niños por nacer, salió en forma casi natural, autoconvocada. Hemos organizado un montón de eventos. Estamos cerca a celebrar 2 años, 2 años. del famoso 4 de agosto y después el 8 de agosto, cuando el Senado rechaza la ley de aborto. Fue una época de militancia por la vida maravillosa, con la frase que vos decías. Se instaló la frase las dos vidas, y eso fue consecuencia de una chicana, digamos, del grupo abortista, del feminismo abortista, que decía, bueno, ustedes defienden la vida del hijo, pero están en contra de las mujeres, no les interesa la vida de las mujeres que se mueren desangrentadas en el aborto. Entonces, nadie quiere el mal, nadie quiere la muerte de nadie, nos interesa la mujer en situación de conflicto con su embarazo, pero también nos interesa la vida del hijo, ¿no? Ambas vidas. Y esa frase fue, me parece, emblemática. Ayer, en el país de México, la Corte Suprema rechaza el avance de este colectivo abortista defendiendo la vida. Triunfó la vida en México, ¿no? Aquí en Argentina ocurre algo diferente 2 años después, porque nosotros nos hemos manifestado, Néstor, digo nosotros, y ya me manifiesto como activista pro vida, nos hemos manifestado en favor de la vida, y en una de esas manifestaciones, sobre todo en la de agosto,
hemos dicho con aborto no te voto. En diputados no sirvió la argumentación que hemos presentado para que diputados pudiera poner un freno, sino que diputados le dio media sanción. Pero cuando la gente empezó a manifestarse y decir con aborto no te voto, el Senado escuchó no solo el valor de la vida, sino escuchó ahí un mensaje político. Y no le dio lugar. Sin embargo, el año pasado llegaron las elecciones y todos los que cantaron con aborto no te voto, votaron a un frente abortista. De los dos frentes mayoritarios, eminentemente son abortistas. Tanto en la ciudad de Buenos Aires tenemos ahora la lucha actual, con la adhesión de la legislatura porteña al protocolo ILE de interrupción del embarazo en la ciudad de Buenos Aires, un gobierno que de celeste no tiene absolutamente nada, salvo algún que otro elemento incrustado por allí, pero digamos como partido ha demostrado, Cambiemos, ser un partido progresista en funcional a la ley de aborto. Y por supuesto el Frente de Todos lo mismo, ¿no? Es decir, un partido que resume o nuclea todos los postulados de la agenda globalista, todos los postulados de esa izquierda abortista que pretende instalar los antivalores. Entonces hoy la situación es diferente porque me parece que no se entendió la verdadera causa de esta batalla. Por un lado, la defensa de la vida, que es una defensa cultural, ideológica, en términos cristianos, Néstor, podemos decir, es una batalla espiritual, pero hay que entender que todos estos temas tienen una connotación política, la batalla es política, la confrontación es política. Y la gente terminó votando un gobierno contrario, digo la gente, y fundamentalmente la gente cristiana, o la gente que decía defender las dos vidas, terminó optando por un gobierno que nunca ocultó su matiz verde y su matiz abortista. Así que hoy estamos viviendo la consecuencia de lo que los ciudadanos han votado, y la mayoría ha votado el aborto. Es muy clara, ¿no? Tu análisis, muy directo, muy claro. Y es como decís vos, o sea, no hubo de ninguno de los dos lados, tal vez del lado podemos llegar a decir del PRO, si lo queremos pensar de Juntos por el Cambio, tal vez en algún momento, de alguna forma, algún guiño a las dos vidas que no sabemos si fue o no por una cuestión de intencionalidad política o porque había cristianos que estaban también de alguna forma postulados para algunos cargos, pero en definitiva creo que los dos frentes que están, digamos, un paso adelante, que están gobernando hoy por mayoría en el país, tienen bien clara esta postura. Yo creo que no hay forma de decir, no me di cuenta, ¿no es cierto? Ahora, en esto me da lugar a la tercera pregunta que tenía para esta entrevista, porque justamente la tercera pregunta es sobre la política. Y vos mencionaste, obviamente, al responderme la segunda, varias palabras: militancia, política, sociedad o social, el movimiento social. O sea, sí o sí, cuando nosotros empezamos a involucrarnos y a defender los valores del reino, los valores de la vida, sí o sí las decisiones se toman en los lugares donde se hace política, ¿no es cierto? Donde en las legislaturas, en el Congreso, en las gobernaciones. Entonces yo lo que te quiero preguntar es esto, porque muchas personas se plantean hoy y piensan, bueno, el año pasado hubo partidos celestes o partidos cristianos o cristianos dentro de diferentes opciones para poder votar, pero no nos fue bien. Eso es lo que plantea la gente. No fue bien como cristiano, no fue bien a los movimientos que se fueron armando. Podemos analizar, como decís, por un lado, muchos se volcaron obviamente a votar a las dos grandes fuerzas, y eso no hay más que la decisión personal de cada uno en la libertad de elegir, y obviamente la consecuencia de lo que cada uno elige, ¿no? Pero por otro lado, ¿vos qué análisis hacés? Vos estuviste inclusive postulado. ¿Cuál es tu análisis de la experiencia del evangélico argentino en la política? ¿Y qué hacemos ahora con respecto a esto? Varios temas mencionaste, Néstor. Sí. Algo muy sencillo, es decir, por un lado,
Yo celebro que el tema esté en agenda dentro de lo que es el pensamiento de la Iglesia Evangélica, que ha pasado de un extremo de decir no te metas en política porque es algo malo, porque es del diablo, porque de alguna manera se estigmatizaba la política como un ambiente hostil, cosa que lo es, cosa que en el mundo no hay ambiente que no sea hostil. En cualquier trabajo secular uno se va a enfrentar con el mundo, y el mismo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, en cualquier escenario que uno trabaje, se desempeñe profesionalmente en la vida, va a haber hostilidad y va a ser un ambiente. Ahora, en la Iglesia me parece que ha pasado, o algunos, o está en ese cambio todavía, de estar pensando en una fe de ultratumba, en una fe del más allá, en una fe escatológica de pensar todas las bendiciones de Dios para el más allá, a percibir la realidad de que si bien no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo tenemos una misión, tenemos un llamado, tenemos el desafío de ser luz, de ser sal, de poder influenciar, impactar con las verdades del Evangelio a este mundo. Eso traspolado al terreno político, muchos se han adentrado, y esto ha sido la experiencia de la Iglesia Evangélica en el mundo. Vemos cómo la Iglesia Evangélica, siendo baluarte de la verdad, defendiendo valores conservadores, se ha linkeado muy bien con esas expresiones partidarias más conservadoras, y que de alguna manera tienen una agenda que hace a la defensa de la vida, a la defensa de la educación, a la defensa del valor de la libertad, de la justicia, de la verdad, etc. Entonces, hay participación, lo hemos visto en Brasil, lo vemos en Estados Unidos con el Partido Republicano, lo vemos en Polonia, en Europa, cómo de alguna manera esa parte de la ciudadanía conservadora ha dado un paso al frente en este sentido, en la militancia partidaria también. Yo noto que hoy hay una incursión muy tímidamente. La Iglesia Evangélica está empezando a participar, algunos lo hacen en el escenario social, otros en el escenario más político, más de la política partidaria. No digo de la iglesia como institución, digo a los cristianos, sí, sí. Separando los tantos, ¿no? A los cristianos desde su individualidad, y hay una participación mucho más activa desde lo que hasta hace años se ha visto. Por supuesto que con todas las variables y con todos los matices, aquellos que entienden que no habría ningún problema en levantar una voz interna dentro de una estructura partidaria contraria, y aquellos que dicen no me quiero mezclar ideológicamente, y tratan de formar o de construir algo nuevo, algo diferente, algo que contraste orgánicamente, claro, y no siendo, digamos, un injerto dentro de una estructura contraria. Entonces, hoy hay una participación mayor, y yo celebro en este sentido eso, porque creo que tenemos la obligación moral de participar en los temas de agenda pública. El que calla, otorga. Y Argentina está como está, y esto es una autocrítica que me hago a mí mismo como cristiano, y tenemos que hacernos como iglesia. Nosotros tenemos 70 años de socialdemocracia que viene enterrando cada vez más a la República Argentina, con el verso de ciertos eslogans en favor de la pobreza, la justicia social en favor de los pobres. La pobreza se viene multiplicando año tras año, década tras década. Estamos peor que nunca en una crisis, no solo económica, en una crisis generalizada, viendo cómo un país maravilloso, hermoso, bendecido por Dios, está siendo hundido cada vez más por una dirigencia que no quiere el bien del pueblo, con una dirigencia que no quiere, de alguna manera,
gobernar para el bien. Y esto es bíblico, netamente bíblico, ¿no? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime. Y hoy lo que vemos es dolor, vemos angustia, vemos crisis, precisamente porque hay una dirigencia que está llevando los destinos del país cada vez por peor camino. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Dónde están las voces contrarias? ¿Dónde están los que pueden hacer un aporte diferente? ¿Dónde están? Creo que pasa como en el consorcio. Vos sos contador, administrador, Néstor, y sabés también, si vos no bajás a una reunión del consorcio, otro va a tomar decisión por vos. Y en el país, cuando no participamos de la vida democrática, cuando no nos metemos en la agenda pública, cuando espacio vacío que hombres y mujeres de bien no ocupan, espacios vacíos que gente sin escrúpulos va a ocupar. Entonces creo que necesitamos tener mayor conciencia y saber que la vida cristiana no es para vivirla solamente dentro de la familia, dentro del espacio cúltico. Los valores del Evangelio tienen que verse reflejados también en la vida social y en la cultura de nuestro país. Bueno, anteúltima pregunta, y después te hago un ping-pong de 3 que siempre hacemos para que la respondas directamente si alguien nos está viendo, escuchando a esa persona, que le puedas decir. Pero primero quiero preguntarte justamente en base a eso también que estamos hablando. Vos dijiste que vivir la vida no solamente dentro de las 4 paredes del culto, dentro de la iglesia, bueno, hoy estamos en un tiempo no también de pandemia. Vos tenías una frase allá por marzo, que era la pastoral en medio de la crisis, y después dentro de la crisis que ya veníamos, vino la crisis dentro de la crisis, o sea, dentro de la crisis que ya teníamos, se sumó la pandemia, la cuarentena y todo lo que estamos viviendo hoy. En base a esto que vos me estabas hablando, a esto de involucrarnos, de influenciar, de dar un paso más, de ser valientes, ¿qué podés mencionar? Vos ejerciste 20 años el pastorado, sos pastor, ahora tenés un trabajo fuerte de influencia en lo social, en lo político. ¿Qué podés decirle vos hoy a la pastoral en medio de esta crisis? Fundamentalmente me identifico mucho, Néstor, y puedo resumirte con una frase no mía, de un grande, ¿no? De otro pastor bautista, en la que me identifico mucho y es el mensaje para el resto de los pastores bautistas. A donde voy menciono esto, una frase harto conocida, pero vale poder recordarla. Estoy hablando de Martin Luther King, un pastor de gran influencia también en una lucha social, cultural y de derechos en los Estados Unidos. Él decía, no me preocupa la maldad de la gente mala. Lo que más me preocupa es el silencio y la indiferencia de los buenos. Si hay algo que puedo decirle a un consiervo, es esto. No miremos para otro lado, no podemos estar distraídos. Hay temas que son de relevancia. Algunos no tienen o ni la valentía, la audacia, el ímpetu o por lo menos el conocimiento para tomar decisiones y jugarse por ciertos temas. Este es tiempo de no ser tibio. Este es tiempo de comprometerse, este es tiempo de no ser distraídos. Argentina necesita de un liderazgo y de un liderazgo evangélico comprometido con los temas sociales. No podemos hacernos los distraídos. Y si hay algo que me pesa en el corazón, Néstor, es esto, ¿no? Creo que hay valores en el evangelio que tenemos que ser categóricos a la hora de defendernos. No podemos ser funcionales a la simpatía del gobierno de turno. Hay valores que trascienden cualquier estructura política. Lo que está bien y hay que celebrarlo. Lo que está mal, independientemente de quién lo haga. Sea A, sea B, sea C. Lo que es malo. Y creo que como hombres y mujeres de valores, como hombres y mujeres de bien, tenemos que ser categóricos en defender esos absolutos, esos valores que nos van a llevar
a construir juntos una Argentina mejor. Gracias, Gabriel. La verdad que muy claro, directo. Ahora 3 preguntas para cerrar la entrevista, pero que son como un ping-pong, ¿sí? Y yo siempre le digo a quien invitamos, bueno, a ver, imagínate que delante tenés a esta persona que yo te voy a decir, ¿qué le decís en una frase que le puedas decir de tu mirada, ¿sí? En base a todo lo que venimos hablando. ¿Qué le dirías entonces a un líder de una iglesia local, a un líder que hoy está sirviendo a Dios? Hablamos recién a los pastores. ¿Qué le dirías a un líder hoy frente a esta situación que tiene a cargo un grupo, que puede ser de varones, de mujeres, a un líder de jóvenes? ¿Qué le dirías vos a ese liderazgo de la iglesia? Que ponga siempre su mirada en donde hay que ponerla, siempre su mirada en Dios, siempre su mirada en Cristo, que desarrolle con perseverancia ese ministerio, esa vocación de servicio a la que fue llamado, que se capacite, que lea, que se forme. Para liderar necesitamos también tener un paso al frente en conocimiento, en consagración, en poder encarnar esos valores, en poder ser ejemplo y en poder dejar que sea Dios mismo el que equipe con todo para llevar adelante esa tarea, en el lugar que cada uno fue llamado. Si tenés delante un joven, una joven, y ese joven, esa joven está sintiendo ese deseo de militar, estamos hablando de un joven y una joven cristiana, y tiene ese deseo de militar, después de esta charla que hemos tenido, lo escucha y dice, sí, yo creo, ¿no es cierto? Obviamente tendrá que hablar con su pastor, con la iglesia, pero supongamos que tiene el ok, que dice, mira, yo voy a involucrarme en la política. ¿Qué le decís? ¿Vos me hablás de militancia partidaria, Néstor? Mirá, puede ser tanto de militancia partidaria o un joven que dice yo quiero hacer algo, quiero trabajar en un movimiento social, quiero hacer algo por la sociedad, quiero influenciar, quiero estudiar ciencias políticas, porque quiero hacer algo. Te lo digo porque he estado en varios lugares del país donde hay muchos jóvenes que cuando terminamos las charlas se acercan y me dicen esto. He estado en Entre Ríos hace un tiempo atrás y me han dicho, pastor, yo me siento con el deseo de hacer algo. Necesitan los jóvenes, ¿no? En este tiempo cristianos tener ese fuego por hacer algo diferente, ¿no es cierto? Y yo creo que, como dijimos hoy, esto se hace a través de política, aunque sea partidaria o no partidaria, igualmente lo estamos haciendo. Yo siempre digo que hoy las iglesias estamos haciendo política social porque estamos entregando en todos los templos de todo el país mercadería, comida, hacemos acuerdos con el gobierno, con ONG, con empresas privadas. De alguna manera estamos involucrados en el medio de la sociedad y eso es bueno, como dijiste vos, y hay que celebrarlo, pero también hay muchas cosas que cambiar. ¿Qué le decimos a esos jóvenes que sienten este llamado por hacer algo diferente, por involucrarse en la sociedad a través de una política partidaria, política social o a través de estudiar y poder aportar ideas diferentes? Si a los jóvenes, si son jóvenes y en su calidad de jóvenes, les digo que estudien, que se formen. Argentina necesita un liderazgo capacitado, Argentina necesita un liderazgo de hombres y mujeres de bien, que encarnen valores, pero que estén capacitados para desarrollar una función, por lo menos en el ambiente público, que sueñen con una Argentina quizás como la que nuestros abuelos Néstor supieron construir, una Argentina que en una época era la sexta potencia del mundo, llamada el granero del mundo, una Argentina con reglas claras de juego, una Argentina en la que era un país previsible, una Argentina en donde uno podía vivir en libertad y podía vivir bien. Hoy esa Argentina no existe, está absolutamente desarticulada, la trama social está destruida. Si hay jóvenes que sienten este llamado, deben pensar en una Argentina mejor para todos, en un país vivible, en una Argentina viable, donde haya reglas claras, donde se puede construir un gran país a través del esfuerzo, a través del esfuerzo individual, a través de la solidaridad, pero a través de la participación de todos. Y ese liderazgo es el liderazgo que falta, un liderazgo honesto, un liderazgo que no tenga un prontuario, un liderazgo que tenga un currículum probado para poder guiar los destinos de un país. Así que se involucren, que participen y que sea en el espacio que elijan participar, poder soñar con una Argentina grande y pujante,
un país grande y generoso para todos. Y para eso se faltan valores, ¿eh? Para eso se falta valores. Plenamente. La gran crisis, Néstor, de Argentina, no fueron que le hemos pifiado los programas económicos, no fue que la gran crisis de la Argentina es moral, tenemos un gran problema de moralidad. Y precisamente para reconstruir la fibra social, el tejido social, hace falta llevar a la política argentina los valores cristianos. No se trata de politizar la iglesia, se trata de cristianizar la política y llevar los valores cristianos a la política. Es un gran desafío. El área, el campo de la política ha sido una de las áreas misioneras más abandonadas por la iglesia de este tiempo, y creo que tenemos un gran desafío allí también, de poder soñar con una Argentina grande, pero con una Argentina con sólidos valores para hacer una política que tienda siempre al bien común. Muy claro, clarísimo, Gabriel. Y por último, ¿qué le dirías a una mujer que está embarazada y que hoy está pensando si aborta o no? Que más allá del conflicto que pueda llegar a tener esa mujer, puede ser un embarazo no buscado, un embarazo no deseado, más allá de la problemática que pueda llegar a ver esa mujer y que esté pensando y haciéndola dudar si continúa o no con ese embarazo, quiero decirle que la muerte de su hijo no es la solución a ningún otro problema que pueda llegar a tener. Una mujer embarazada ya es mamá. Y si elige abortar, va a seguir siendo mamá. Pero en este caso de un chiquito fallecido, es decir, su condición de mamá no la cambia. El aborto no cambia su condición. Una mujer embarazada ya tiene dentro un hijo. No conozco una sola mujer que haya concebido y que haya dado a luz un hijo que se haya arrepentido. Pero sí conozco un montón de mujeres que han abortado y se han arrepentido y no logran sanar el dolor del corazón después de semejante episodio. Por supuesto que Dios perdona, por supuesto que Dios sana, por supuesto que Dios restaura. Pero una de las cosas más difíciles para una mujer que abortó es que se pueda perdonar a sí misma. En una mujer que está frente a decisión, quiero decirle que hay un 0800, una red de contención a la mujer embarazada. Hay organizaciones, hay ONG, hay personas que están dispuestas a ayudarle en todo lo que necesiten para llevar adelante ese embarazo. Y que llegado a término, si no lo quiere tener, siempre la opción de darlo en adopción es una opción noble. Nosotros estamos, Néstor, en un programa, movilizando un programa firmanos.com.ar, y es un proyecto de ley para cambiar el aborto por un protocolo de adopción temprana. Tenemos jurisprudencia de una jueza en Entre Ríos que le otorgó una adopción temprana a una mujer embarazada. A una mujer en esta situación, nunca el aborto es la solución. Le animo a que pueda seguir hacia adelante sabiendo que de Dios y de muchas personas de alrededor siempre va a haber una mano extendida para poder ayudarle y para poder ayudarle a resolver la situación con la vida de su hijo y con su vida personal. Gabriel, impecable, muchísimas gracias. Cada una de las respuestas que nos fuiste dando son riquísimas para volver a revisar, para escuchar, así que te agradezco muchísimo por este tiempo, por compartirlo con nosotros, y bueno, seguiríamos, pero el tiempo se agota, así que será para la siguiente vez que te invitemos. Muchísimas gracias por haber compartido este hermoso y precioso y valioso tiempo con nosotros. Muchas gracias, Néstor, para vos, por este trabajo y para todos también los que nos están escuchando. Un fuerte abrazo. Es posible una Argentina mejor. Muchísimas gracias a todos y esto ha sido Miradas, el reino de Dios desde diferentes perspectivas, hoy con Gabriel Barenini en esta entrevista tan pero tan rica.
Si te gustó el programa, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones con las novedades de todos los contenidos que vamos levantando. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente emisión de Miradas.